Ok, pensemos en un mapa del mundo. Vemos esas líneas, ¿no? Las que separan los países, los continentes, y parecen tan permanentes, tan grabadas en piedra. Pero, ¿y si les dijera que la mayoría de esas líneas son más bien un accidente, una casualidad, que un plan bien pensado? Es que no son parte de la naturaleza, son más como cicatrices. Sí, cicatrices de la historia, de guerras, de decisiones que tomaron personas a miles de kilómetros de distancia, sin siquiera conocer el lugar. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en las más extrañas, las más ilógicas, las fronteras más absurdas del mundo. La idea central es esta, y es súper simple. Por un momento, olvidémonos de los ríos, de las cordilleras como divisiones naturales. Cada frontera que vemos en un mapa fue trazada por una mano humana. Y el problema es que a veces esa mano, digamos que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. A ver, ¿qué pasaría si la línea que divide dos países pasara justo por la mitad de un dormitorio o de la sala de una casa? Suena a chiste, ¿verdad? Bueno, para la gente de un pequeño pueblo en el corazón de Europa, esto no es para nada una pregunta hipotética. Es su día a día. Les presento a Barle. Y no estamos hablando de una zona en conflicto. Para nada. Esto está entre Bélgica y los Países Bajos. Dos países súper pacíficos. Y sin embargo, es casi seguro el pueblo más confuso del planeta. Porque en realidad no es un solo pueblo. Son dos. Está Baarle-Hertog, que es de Bélgica, y Baarle-Nassau, que es de los Países Bajos. Y juntos forman un rompecabezas geopolítico que es una locura. A ver, prepárense porque aquí es donde la cosa se pone de no creer. Dentro de este pueblo hay 22 pedacitos de Bélgica como islas, completamente rodeados por territorio de los Países Bajos. Pero esperen, que la cosa se complica más. Dentro de esos pedacitos belgas hay otros 7 pedacitos de los Países Bajos. O sea, sí, lo que oyeron. Un país dentro de otro, dentro del primero. Un total de 30 enclaves. Es como una de esas muñecas rusas, pero geopolítica. Y uno se pregunta, ¿cómo se vive así? Pues de maneras increíbles. Por ejemplo, la nacionalidad de una casa la decide el país donde está la puerta de entrada. Si la línea pasa justo por la mitad de la puerta, la gente que vive ahí puede elegir. Imaginen el caos logístico. Hay 2 alcaldes, 2 cuerpos de policía, 2 oficinas de correo, todo en las mismas calles. Es una locura. Esta frase de alguien que vive ahí lo resume todo a la perfección. Piensen en esto. De unos 60 enclaves que hay en todo el mundo, Barle tiene la mitad. ¡La mitad! Parece que hasta tienen un orgullo muy particular por vivir en el lugar geográficamente más complicado de la Tierra. Y este nivel de absurdo se vio más claro que nunca hace poco. Durante la pandemia de COVID-19, una tienda de ropa que tiene locales en ambos países tuvo que poner literalmente una barrera física en medio. El lado de Países Bajos, con reglas más relajadas, podía seguir abierto. El lado belga, cerrado. O sea, se podía comprar una camisa de un lado, pero no los pantalones que estaban a 2 metros, porque esos pantalones estaban técnicamente en otro país. Increíble. ¿Y cómo se llegó a este enredo? Bueno, la historia es larguísima. Todo empezó hace siglos, en la Edad Media, con duques y condes intercambiando pedacitos de tierra. Eran acuerdos feudales sin mayor importancia en ese momento. Pero, claro, en 1831, Bélgica se independiza y esas parcelitas se convierten de un día para otro en una frontera internacional. Un verdadero desastre que, de hecho, no se terminó de organizar legalmente hasta 1995. Pero, a ver, el caso de Barle es súper extremo, sí, pero no es el único, para nada. El mundo está lleno de estas rarezas geográficas. Vamos a ver un par de ejemplos más que son igual de alucinantes. Miren, en el mapa de Namibia se ve este dedo largo que sale hacia el este. Es la Franja de Caprivi. La historia: en 1890, el Imperio Alemán negoció esa franja para poder llegar al río Zambeze y conectar sus colonias. Sonaba a un plan maestro. El problemita, el pequeño detalle, es que a nadie se le ocurrió verificar si el río era navegable ahí. Spoiler, no lo era. Las cataratas Victoria estaban justo en el camino. Así que crearon un corredor estratégico que resultó ser un callejón sin salida. Ahora, entre Egipto y Sudán, hay un pedazo de desierto. Son más de 2.000 kilómetros cuadrados y se llama Bir Tawil. Y es uno de los poquísimos lugares del planeta que ningún país quiere.
Pero ¿por qué nadie lo reclama? Es que es una trampa legal. Si Egipto o Sudán lo reclaman, tendrían que aceptar una versión de la frontera que les haría perder otro territorio que es mucho, mucho más valioso. Así que ahí está, una tierra de nadie abandonada por una disputa burocrática. Si lo de Barle les pareció un enredo, agárrense. Hasta hace muy poquito, la frontera entre India y Bangladesh era una locura geométrica. Imaginen la escena, un trocito de India dentro de Bangladesh, que a su vez estaba dentro de la India, que a su vez estaba dentro de Bangladesh. Sí, un enclave de tercer orden, una rareza mundial. Por suerte para la pobre gente que vivía atrapada en ese limbo, todo este laberinto legal por fin se resolvió en 2015. Y para cerrar esta sección tenemos una joya diplomática. Se llama la Isla de los Faisanes y está justo en la frontera entre España y Francia. Lo curioso es que cambia de país cada 6 meses. De febrero a julio es española y de agosto a enero es francesa. Se le llama condominio, es un territorio de soberanía compartida y lo más increíble es que este sistema funciona como un relojito desde el año 1659. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Ok, todos estos casos son fascinantes, pero son como anomalías, rarezas. Sin embargo, hay un continente entero donde las fronteras parecen trazadas con una regla. Líneas rectas que cortan todo a su paso sin ninguna lógica aparente. ¿Por qué? Bueno, la respuesta no la vamos a encontrar en un acuerdo medieval entre nobles. La respuesta está en una sala de conferencias en Berlín a finales del siglo XIX. En el año 1884, las grandes potencias coloniales de Europa se juntaron en Berlín. ¿El motivo de la reunión? Literalmente repartirse el continente africano como si fuera una torta de cumpleaños. Y aquí viene el detalle más brutal de todos. En esa sala, decidiendo el futuro de millones de personas, no había ni un solo representante africano. Ni uno. En menos de un año, sellaron el destino de un continente entero. Es que hay una cita de un primer ministro británico de la época que lo dice todo. Es de una honestidad que asusta. Dijo: nos hemos dedicado a trazar líneas sobre mapas en los que el pie del hombre blanco jamás se ha posado. Y no es una metáfora. Estaban literalmente con una regla dibujando líneas sobre mapas casi en blanco, separando pueblos, familias, ecosistemas que no conocían, que no entendían y que nunca en su vida habían visto. El resultado de esa reunión es impactante. Fue una explosión de colonialismo. Lo que en 1880 era un control europeo muy limitado, casi solo en las costas, se convirtió en un dominio casi total del continente para 1914. En apenas 30 años, una conquista a una velocidad que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que no son solo líneas en un mapa, para nada. Son esas cicatrices de las que hablábamos al principio. Cicatrices que, a día de hoy, siguen abiertas. Grupos étnicos enteros partidos por una línea arbitraria. Pueblos enemigos desde hace siglos de repente forzados a vivir bajo la misma bandera. Muchas de las guerras, de la inestabilidad que vemos hoy en África, no son una casualidad. Son el eco directo, la consecuencia de esas decisiones, de esas líneas trazadas con regla en una sala en Berlín. Entonces, cuando juntamos todos estos ejemplos, ¿no? Desde un pueblito belga neerlandés hasta la división de todo un continente, empezamos a ver que hay un patrón. Empezamos a entender qué es realmente una frontera. El punto clave, la idea central es esta. Una frontera no es una línea natural, es una cicatriz. Y cada una de esas líneas cuenta una historia de un conflicto, de una conquista, o como ya vimos, de un error de cálculo garrafal y absurdo. Esas líneas no nos hablan de la geografía del lugar, nos hablan de la historia de la humanidad. Y claro, la pregunta que nos queda al final de todo esto es bastante obvia. Cuando miramos un mapa del mundo, lo que vemos es el resultado de un plan lógico, de un diseño intencionado, o es otra cosa totalmente distinta. Y ahí está quizás la lección más profunda de todas. El mapa del mundo, ese que damos por hecho, no es producto de la lógica ni de ningún plan maestro. Es más bien un collage, un mosaico hecho de ambición, de errores, de guerras y de puras casualidades. En el fondo, no es un mapa de la Tierra, es un mapa de nosotros mismos. Un accidente, a la vez hermoso y terrible.
Así que, la próxima vez que tengan un mapa enfrente, no vean solo países y colores. Vean las historias, vean las cicatrices y pregúntense, ¿qué historia me está contando esta línea en particular?